El mercado accionario está experimentando un tercer día de fuertes correcciones, hoy particularmente intenso, luego del discurso pronunciado durante el día de ayer por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La verdad es que lo que dijo el presidente de la Reserva Federal estaba dentro de lo esperado, y el otro motivo por el cual hoy, digamos, se alude o se intenta explicar la reacción del mercado es una segunda ola de infecciones de coronavirus en Estados Unidos, que la verdad no existe, ¿no? O sea, no es tal. De modo que tenemos una reacción fuertemente negativa en los mercados debido a un discurso del presidente de la Reserva Federal que estuvo dentro de lo esperado y de una supuesta ola o segunda ola de contagios de coronavirus en Estados Unidos que no existe. Con lo cual, realmente los fundamentos racionales de este movimiento que estamos observando en el mercado son prácticamente inexistentes, excepto por una cosa, que era algo que de alguna manera habíamos estado mencionando en nuestra charla con clientes el pasado viernes, y es que también la reacción positiva que venía teniendo el mercado, que de hecho continuó hasta el lunes de esta semana, también venía siendo de una exuberancia irracional o excesiva, porque justamente ni la situación del virus ni la situación de la economía justificaba que prácticamente los índices accionarios hubiesen regresado a los valores previos, digamos, a que surgiera la crisis de la epidemia. Entonces, de la misma manera que hubo una sobrereacción al alza, sobre todo frente a alguna buena noticia como fue el dato del empleo en Estados Unidos la semana pasada, ahora estamos teniendo una sobrereacción a la baja sobre factores esencialmente inexistentes, porque cualquier cosa que hubiese dicho el presidente de la Reserva Federal ayer hubiese generado el mismo efecto. O sea, eh, los inversores esperaban en general que el presidente de la Reserva Federal manifestara que las medidas de apoyo al mercado iban a continuar y que por lo tanto las tasas de interés iban a seguir siendo bajas, cosa que efectivamente fue lo que anunció. Pero claro, eso de alguna manera suponía tener que decir que lo hacía porque la economía estaba en una situación débil. Y entonces la reacción hoy por los mercados es justamente por esa expresión de pesimismo sobre la debilidad de la economía realizada por el presidente de la Reserva Federal. Pero si el presidente de la Reserva Federal hubiese dicho que la economía estaba muy bien, eso hubiese significado que la necesidad de mantener apoyos o estímulos en el mercado hubiese sido entendido como que ya eventualmente podía dejar de ser necesario, con lo cual también hubiésemos entrado en pánico ante la eventualidad de alguna suba de tasa de interés o demás. O sea que realmente el mercado está en pánico porque era el día que tocaba hacerlo y porque en el fondo lo que estamos teniendo es, por el motivo equivocado, la corrección con relación a lo que había sido el exceso de la semana previa. Eh, por eso es que, digamos, en esencia, nuestro análisis que veníamos efectuando se mantiene en su totalidad, con un elemento adicional. La caída en Europa está siendo de igual o mayor magnitud que la de Estados Unidos, cuando en Europa no hay dudas en cuanto al mantenimiento de los estímulos, tanto fiscales como monetarios, mucho menos que en Estados Unidos. Y a su vez, la situación en materia de la pandemia está también mucho más controlada en Europa Occidental que en Estados Unidos. Con lo cual, todos los elementos que están haciendo caer la bolsa de Nueva York, ninguno de ellos se justifica para lo que son las bolsas europeas. Incluso los elementos políticos que también pueden empezar a aparecer en la reacción en los mercados en Estados Unidos tampoco tendrían por qué estar afectando directamente a Europa, por lo menos en sentido negativo. Eh, Así que digamos, el otro elemento de nuestro diagnóstico en cuanto a que que se está formando, se ha estado formando una brecha en términos de evaluaciones relativas que favorece a Europa,
En este contexto yo creo que eso es aún más válido y por lo tanto nuestro elemento de análisis o nuestra recomendación en cuanto a que en términos relativos el mercado accionario de Europa aparece como más atractivo que el norteamericano, en líneas generales sigue en pie. Así que bueno, habrá que ver cuánto dura, si dura más de 3 días esta situación de reacción de los mercados, que yo diría que es fundamentalmente una corrección respecto del exceso anterior. Debería detenerse, esperemos que se detenga durante el día de mañana o eventualmente en el correr de esta semana y que la próxima semana ya el mercado arranque con otra tranquilidad, porque básicamente lo que creo que estamos viviendo es una corrección, no un reinicio, digamos, de una situación depresiva como la que se vivió en marzo y que seguramente justamente esa reacción se manifieste una vez que pasen, digamos, por el tamiz de cierto análisis racional tanto las declaraciones del presidente de la Reserva Federal como la propia evolución del virus tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.